Yo doy gracias a Dios porque estamos enfocando bien el tema que el Señor nos ha propuesto para este Reipo 2001. Ayer el pastor Juan Carlos Rebrej nos habló de seguir los parámetros del Espíritu y no los parámetros en que se rige el mundo. Esta mañana el pastor Josep Pradas nos ha hablado de que tenemos que intervenir cada uno de nosotros con ganas de tomar una determinación. O seguimos lo que dicen las Escrituras o seguimos lo que pensamos nosotros. Y las Escrituras dicen que usted y yo tenemos que renovarnos. Fueron dos mensajes en lo personal. Yo no les voy a hablar de lo personal, yo les voy a hablar de lo eclesiástico, que pasa por lo personal. Y por eso digo que creo que el Señor está guiándonos en este retiro en cuanto a la unificación de la palabra, porque al tenerles que hablar yo sobre la renovación de la Iglesia, la renovación eclesiástica, esa renovación eclesiástica no puede efectuarse si no pasa primeramente por lo personal, porque la Iglesia del Señor no es este techo sin cielo raso, no son cuatro paredes ni una edificación arquitectónica al último grito, o al grito gótico o románico, sino que la Iglesia del Señor la formamos estos seres humanos que venimos a glorificarle a Él. Por eso, al hablar de renovación de la Iglesia, tenemos que afirmarnos bien en lo que escuchamos anteriormente, esta mañana y ayer por la tarde. En España decimos, cuando se nos presenta una cosa difícil, decimos generalmente, me ha tocado bailar con la más fea. Y la verdad que bailar con una chica linda es lindo, pero con una chica fea no es tan lindo. El pastor Tomás Yokogava me contó un día que tenía un amigo que siempre andaba con su mujer y pensó, qué raro que esté tan enamorado de esa mujer si es más fea que pegarle a una madre. Y le preguntó, ¿por qué siempre vas con tu mujer? Dice, porque le temo al besito de despedida. Tú no te rías aquí porque te voy a obligar a reír en casa. En casa no se ríen ni mi señora, ni mis hijas, ni nadie. Pero acá mírelas, tienen el cara y risueña. Me tocó bailar con la más fea, porque siempre los pioneros somos mal interpretados, por lo menos en el tiempo que empezamos a caminar o a subir los primeros peldaños de una determinada doctrina, de un determinado tema, de una determinada acción. Y recuerdo, como hemos explicado aquellos años que nos trajo a la memoria la oración de Osvaldo, recuerdo lo que resultó para nosotros ese baile con la más fea, porque fuimos enseñados a darle culto a Dios en una alabanza espontánea, y quizá fuimos los primeros organizados eclesiásticamente, como la Biblia dice, que empezamos a danzar, que cantamos en el Espíritu. Nos habían enseñado, pero eclesiásticamente organizados fuimos los primeros. ¿Te acordás, Irma Moreno, que tú venías de Mataderos todas las noches a danzar, a darle culto al Señor, porque entendíamos que el culto debe ser lo que nos dijo ayer Juan Carlos,
el culto razonable, adecuado a la persona de Cristo. Y no quiere usted saber las cosas que dijeron de nosotros. Entre otras cosas nos profetizaron, pero como no sabían profetizar, los que nos profetizaban, la pifiaron. Porque en una profecía decía, esta gente va a durar 4 meses. Y mire que 4 meses largos se han hecho, 34 años, para la gloria de Dios. Tuvimos que resistir el ser pioneros. Me acuerdo cuando fui con mi hija Nuria, que tenía 15 años, fuimos los dos a Inglaterra. Y en Inglaterra, ¿dónde está Richard? A ese muchacho Richard que lo ven saltando aquí, en aquel tiempo no existía, ni sabía quién sería su padre ni su madre. Pero eran acartonados en aquel tiempo, almidonados, no les movían ni el dedo meñique. Eran peor que nosotros, porque ellos cantaban el 385, firmes y sin moverse. Nosotros a veces seguíamos un poco el ritmo, pero demasiado no podíamos hacerlo tampoco. En Inglaterra, cuando entendieron que darle culto a Dios es en espíritu, alma y cuerpo, nos pasaron el trapo. Y hoy día las iglesias, no de Ríos de Vida solamente, sino la mayoría de las iglesias carismáticas en Inglaterra, le dan un culto a Dios todavía más libre del que podamos dar nosotros. Aleluya. Tuvimos que pasarlo, pero lo pasamos. Ser pionero es difícil, pero si Dios nos ha elegido para ser pioneros, tenemos que obedecer a Dios, ¿no le parece? Pioneros bíblicamente hablando. No por ser pioneros tenemos que hacer cualquier cosa, transformarnos en leones, o en vacas, o en chanchos, o paseando de rodillas lamiendo los pantalones del pastor para lamerle la unción. No es cuestión de decir, no está en la Biblia, pero funciona. Es cuestión de decir, nos vamos a renovar eclesiásticamente de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Esto es lo que intentamos hacer. Quizás alguna vez fallamos, alguna vez quizá pusimos más entusiasmo que espiritualidad, quizás sí. Pero ahora, después de 34 años, les puedo decir que somos conscientes de lo que la Biblia nos dice sí o de lo que la Biblia nos dice no. Amén. No sé cómo lo voy a hacer para terminar faltan 5 minutos para las 8. ¿Qué hago, Daniel? ¿Me siento? Ajá. Bueno, voy a tratar de alargarlo un poco. Hay 2 etapas en la Sagrada Escritura bien definidas en cuanto a la Iglesia del Señor. Una es la primera parte y la otra es la postrera parte. En la primera parte el profeta Ageo nos dice que hay una gloria tremenda en la casa de Dios, en la Iglesia de Jesucristo. Y en la postrera parte nos dice el mismo Ageo que esa gloria que está en la primera parte de la Iglesia va a ser mucho mayor en la segunda parte de la Iglesia. Es decir, en las palabras bíblicas dice, la gloria postrera de esta casa, que es la Iglesia del Señor, será más grande, más hermosa, más gloriosa, si cabe la redundancia, que la primera parte. Y yo estoy convencido, no sé si usted está convencido de esto,
Pero mis hermanos, los pastores y yo estamos convencidos de que estamos en la segunda parte. Que la Iglesia está manifestando o debería manifestar lo que dice la Escritura, la gloria postrera. Que es verdad que a veces nos oponemos a esa gloria con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras sensaciones, con nuestras actitudes. Pero lo que dice la Biblia debemos de creerlo, no de analizarlo, sino creerlo, porque vivimos por fe. Y fe no es analizar, ni controlar, ni ver, sino que fe es creer. Y yo creo que la gloria postrera será más grande que la primera. Y por los acontecimientos que suceden tanto dentro de la Iglesia como fuera de la Iglesia, nos estamos dando cuenta, no solamente un servidor, nos estamos dando cuenta que estamos en la segunda parte. Y si estamos en la segunda parte, no podemos hacer las cosas como en la primera. Porque si no, no sería renovación. Sería apenas reciclaje, ¿cómo se llama lo otro? No renovación, la otra palabra que usamos, restauración. No es restaurar algo a lo que era al principio, porque usted puede decir, yo añoro la gloria primera. ¿Por qué? Porque hemos metido la pata en tantas cosas en el transcurso de los siglos, la Iglesia del Señor. Pero no es cuestión de volver a la primera parte. No es cuestión de restauración. Es cuestión de, como nos dijo el predicador esta mañana, de tirar lo viejo y aprovechar lo nuevo. Restauración no. Hacer las cosas para que queden como antes, no. Tenemos que renovarlas de acuerdo a lo que nos marcan las Sagradas Escrituras. Pero las Sagradas Escrituras nos hablan de esto, de que tenemos que cambiar de forma de pensar. ¿Acaso no tenemos que evangelizar como al principio? ¿Acaso no tenemos que cantar como al principio? ¿Acaso no hemos de darle culto al Señor como al principio? Lisa y llanamente lo vamos a leer en la Escritura. ¡No! Estamos en un lugar distinto. Y a veces, por eso digo que nos toca bailar con la más fea, a veces es tan antipático tener que venir con algo nuevo, por bíblico que sea. Imagínese lo que dice el capítulo 5 de Hebreos, al final del capítulo 5 y al principio del capítulo 6. Ponga su Biblia en marcha. Y no se escandalice de lo que yo voy a leer, con algunas palabras diferentes, porque leo en otra versión, pero que dice lo mismo que en la versión que tiene usted. Y dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice el 5, versículo 12, otra vez tenéis necesidad de que se os enseñe cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahora no se escandalice de lo que dice, por lo cual, dejando, no dice apropiando, dice dejando, la mente vieja, dejándola, la iglesia vieja, dejándola, por lo cual dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo,
vayamos adelante hacia la madurez. Y ahora fíjese qué cosas tenemos que ir echando. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza de lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, lo dejaremos, si Dios en verdad lo permite. ¿Qué tal? ¿No se va? ¿No toma el asiento y dice, este hombre que nos viene a decir? Les vengo a decir sencillamente, en otras palabras, palabras bíblicas, lo que en otra parte de la Escritura está. Le dice el Señor a los fariseos, vosotros por vuestras tradiciones estáis invalidando los mandamientos de Dios. No se escandalice. Sea pionero como nosotros. Va a durar muchos años. Tenemos 82 iglesias alrededor del mundo. Dios ha aprobado la fe o el coraje de seguir marchando en algo que es difícil presentar. ¿Por qué se cree que hemos cantado aquella canción que dice, si todos profetizan y llegan inconversos, se postrarán en tierra y allí se humillarán? Proclamarán que tú eres Señor de los señores, que eres Rey de reyes, y a ti te adorarán. Lo hemos cantado porque está en 1 Corintios 14. Es la manera nueva de evangelizar. Así que hago con los tratados. Bueno, si no tiene otra luz, reparta tratados. Si usted no se ha renovado todavía, siga con los mismos métodos de la enseñanza primaria, de los rudimentos de la enseñanza primaria de Cristo, y ya llegará, ya lo esperaremos en el cielo. Pero ¿sabe qué suele ocurrir con aquellos que nos renuevan eclesiásticamente? Que son salvos, pero como por fuego. Porque hay dos etapas en la iglesia, la primera y la postrera, y la postrera es de mayor gloria. Amén. Yo estoy diciendo a la congregación en estos días que estoy aquí, estoy diciendo, estoy aprendiendo a predicar. Porque antes imaginaba muchas cosas, me las rebuscaba como podía, trataba de ser lo más bíblico posible, pero no me ajustaba al pie de la letra y del espíritu de la palabra. Pero ahora estoy aprendiendo a predicar. Así que si se aburre un poco, piense que es que estoy aprendiendo. No soy un experto, antes lo era. Antes de entrar en el camino del Espíritu, por favor, recitaba poesías, predicaba, tenía la agenda llena. Ahora la mayoría de la gente que viene y me pregunta algo, digo, no sé. Si Dios te lo revela, decímelo a mí. Y Dios no hace excepción de personas, no me revela a mí o a Daniel porque tiene 2 metros de altura, o a mí porque soy un poco panzón. Con perdón de ti, Eduardo. Lo revela quien quiere Él. Fuimos pioneros en la alabanza, criticados por eso. Fuimos pioneros en el quebranto. Fuimos pioneros en el culto. Y no sé cómo le gustará esto. Y estamos siendo pioneros en la adoración. En el quebranto, recuerdo que cuando nos enviaron de misioneros yo iba con los 4 niños, la más grande era 15 años, Nuria, íbamos con mami y los 4 chicos, y nos abrieron las puertas una iglesia pentecostal de Barcelona, y allí predicamos durante 5 meses.
Tenían una reunión por semana donde se juntaban 10 personas. Cuando nos fuimos nosotros tenían reunión todos los días de la semana y se juntaban más de 100 personas. Eso quiere decir algo, ¿no? Allí se renovó Josué Blos, el de la maquinita y el de la bolsita, que usted recuerda. Una prima de mi señora. Y se formó un grupito de 5 personas de entre las 100 y pico que querían más de Dios. Y llegó el día que nos teníamos que ir. El pastor nos había dado toda libertad. El pastor era un sueco de Escandinavia. Se llamaba, o se llama, Andrés Söderlund. Y había un hombre de Dios que nos seguía, un norteamericano llamado Dan Smith, que le gustaba tanto el mensaje que estábamos trayendo sobre quebrantamiento. Fue extraordinario. En aquel tiempo yo predicaba bien. La gente me escuchó. Y el Espíritu Santo produjo una serie de cosas que transformó la iglesia. Pero no estábamos ni en Nueva York todavía, volábamos, cuando ya el pastor Andrés Söderlund dijo en la iglesia que nos había abierto las puertas y que aceptaba el mensaje y que se había transformado la iglesia de poca gente a mucha gente y de un día a la semana a toda la semana. Dijo: se terminó, se fue Pradas y aquí vamos a lo nuestro, a lo de siempre. Llegó esto a mis oídos y nos quedamos con mi familia. Los chicos no entendían mucho de eso, únicamente Nuria. Pero nos fuimos un poco desilusionados. Vivimos aquí otra vez. Después volvimos, después de años, volvimos a radicarnos en España, en Barcelona. Había pasado tiempo. Y el pastor Andrés Söderlund, en Suecia, recibió el bautismo del Espíritu Santo. No lo recibió en aquellos días, pero lo recibió en Suecia. Y cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, supo lo que era quebrantamiento delante del Señor. No llorar por lástima de uno mismo, no llorar porque me bajaron el sueldo o perdí el trabajo o me peleé con la mujer o con los hijos. Llorar delante de la presencia de Dios. Todas las demás lágrimas son razonables y buenas, pero hay unas lágrimas que son impagables. Son lágrimas de quebrantamiento en la presencia de Dios. Lo entendió. Y se enteró que nosotros estábamos de vuelta a Barcelona. Y desde Suecia tomó un avión y vino expresamente a buscar a Jorge Pradas para pedirle disculpas por haber cortado aquello que ahora era su vida nueva en el Espíritu. Aleluya. Un aplauso para Andrés Söderlund. Es bravo ser pionero. Con la alabanza nos pasó 3/4 de lo mismo. Ya estaba formada la iglesia en Emsburg, la habíamos formado por palabra de Dios. Y la iglesia en Emsburg empezaba a hacer payasadas como hace Ricardo Richard. Decían ellos que eran payasadas. Y yo sentía en mi espíritu que eran payasadas. Porque imagínense, me invitaron los de la comunidad cristiana de Inglaterra, de Inglaterra, si no mira para atrás, de aquel individuo que está allí, Osvaldo. Y eran muy serios, estaba Tony Morton al frente, pero sabían que Emsburg había nacido de la nada y que Jorge Pradas había fundado aquella iglesia. Y nos invitaron a Ian McCulloch y a mí, pero el predicador era yo.
Y en aquel tiempo no hacía muy poco que yo había recibido la renovación eclesiástica en mi vida. Y cuando llegué allá, los ingleses estaban sentados todos en un semicírculo. Yo, ni corto ni perezoso, siento la voz del Espíritu Santo que me dice: anda al medio y hacelos bailar a todos. Yo en aquel tiempo era más valiente que ahora. Ahora tengo casi 72 años, en aquel tiempo tenía apenas 40. Y obedecí al Señor enseguida. Y me puse allí como Richard, haciendo payasadas. Me sentía un payaso. ¿Se imagina 500 ingleses mirándome así? Y yo diciendo, ¡aleluya! Bailando en medio. Mi señora sabe esto. Mi señora no sabía dónde meterse. Ian casi tampoco, pero me ayudaba un poquito. Pero el que estaba haciendo el payaso era yo. En medio de 500 ingleses almidonados. Bueno, me dejaron predicar, prediqué. Y regresamos a la casa de Ian McCulloch, donde nos hospedábamos. Ni bien llegamos, suena el teléfono. Ian se pone, hello. Y yo lo miro y veo que él era coloradito de cara. Se iba poniendo amarillo, verde, violeta, y ya me lo temí. Después de un cuarto de hora colgó, porque ya le habían dicho de todo. Yo le dije, ¿es lo que yo pienso? Y me dice, sí. La mañana siguiente yo tenía que ir a predicar, pero me cancelaron la predicación. No pude ir. Los ingleses habían sentenciado que aquello que les traía un sudamericano desconocido, que era yo, no valía sino como una payasada. Ian me lo comunicó, consternado. No podemos ir a predicar mañana, no puedes a predicar, te anularon todo. Yo dije, yo voy a ir igual. ¿Cómo? Voy a ir igual. Y tú también, y nuestros esposos también, y nos fuimos. Nos sentamos en un rincón y vimos cómo cantaban el 385, de pie, sin moverse, rígidos. Y bueno, y terminó la primera parte del culto. Esperamos la segunda, habían invitado a un predicador irlandés y empezó a predicar. Yo no entiendo mucho el inglés, pero me pareció que decía de alabanza, de David, de danza. Y le digo a Ian, no está predicando en contra, ¿no? Dice, no, cállate, que está predicando mejor que vos. Que ya era decir mejor que yo, porque en aquel tiempo... Y empezó a hablar del tabernáculo de David, de la restauración, de la renovación, que David cantaba, que su mujer lo criticaba, pero él había dicho, todavía seré más vil, porque danzaré delante de Jehová, delante de las criadas tú dices, pero yo estoy danzando delante de Jehová. Y puso la alabanza de una manera que yo aprendí un montón de cosas de aquel irlandés. Aleluya, la gente se entusiasmó. Le hablaba en inglés, cuando yo les hablaba en castellano y tenían que traducir y andar a saber lo que les traducía aquel traductor. Y cuando terminó de hablar de la alabanza, viene Tony Morton, ¿tú lo conoces, Osvaldo? Me toma de la mano y me dice, vení aquí al semicírculo. Me traen una silla. Me sientan en la silla, ¿te acordás, mamá? Me sientan en la silla. Y Tony Morton agarra el micrófono y dice, vamos a pedir perdón
por no haber interpretado bien lo que nos dijo este predicador. Empezaron a aplaudir, se levantó toda la congregación, ya no había más almidón, ya no había más restricción, había llegado la iglesia a la gloria postrera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria mayor que en la gloria primera. Aleluya. Ser pionero es difícil, pero tiene su recompensa. Aleluya, bendito sea Dios. Hemos ganado bastantes posiciones, pero hay una que todavía estamos luchando, Beto, y que vamos a tratar de imponerla allí, ¿no? Y a imponerla escrituralmente, imponerla, que es la adoración. Algunos no saben ni lo que es la diferencia entre alabanza y adoración. Nuestros compositores, los de Quilmes, no concurren en esta cosa mal hecha, pero otros cantautores no distinguen lo que es la alabanza de la adoración y le ponen letras a cualquier música. Imagínate si algunos dicen, te voy a adorar saltando, algunos dicen, te voy a adorar danzando, qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuando la Biblia nos dice la mayoría de las veces que el que adora tiene que postrarse, pruebe usted arrodillado de saltar. Déjalo, pruebe esta noche. No se puede, porque hay una diferencia entre alabanza y adoración. Una diferencia muy notable esta de moverse todavía, lo podemos tomar a chacota, a chiste. Pero hay una diferencia. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Esté bien, esté mal espiritualmente, es un mandamiento. Respiras, alaba. Pero la adoración no dice, respiras, adora. No. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Alabar a Dios podemos alabarlo en cualquier momento. Pero para ser un adorador, como cantamos anoche, no sé si fue anoche o esta mañana, para ser un adorador hay que estar viviendo en santidad las 24 horas del día. ¿No le pasa a usted? A mí me pasa seguido porque me peleo bastante seguido con mi mujer. Pero usted que se pelea de vez en cuando con la patrona o con el jefe de la casa, intente adorar al Señor si está enojado. Intente adorar al Señor si metió la pata en alguna cosa. Intente. No se puede. Si usted es honesto, tiene que decir, perdóname, Señor. Me voy al Calvario de vuelta. Tengo que retroceder un montón para poder adorarte. Hermanos de Quilmes, hermanos de la congregación Ríos de Vida, hermanos de la Iglesia del Señor, el desafío de la hora final de la gloria postrera, de la renovación eclesiástica, es llegar a ser un adorador de pies a cabeza y estar dispuesto, preparado para adorarle en cualquier momento en una vida de santidad. Si no es así, no tire la toalla, por favor, insista. Yo hace años que dije a esta congregación, no sé si desde este púlpito, desde calle Moreno, les dije, no me voy a enojar nunca más. Pregúntenle a esa señora que tiene ahí. No llegué yo, pero tampoco usted, ¿eh? Porque si usted mete la pata, la tiene que sacar, limpian la sangre de Jesús para poder adorar. Y hay iglesias que no quieren esta renovación. Quieren una restauración, como nos decía el pastor esta mañana.
Cuando yo fui a Inglaterra a la iglesia en Emsburg y les hablé de alabanza, nos pasaron el trapo, alaban mejor que nosotros, mucho más entusiasmo, mucha más unción. Nos hemos quedado atrás con respecto a Inglaterra en cuanto a alabanza. Pero yo dije, ya les hablé durante años de esto, ahora tengo que cambiar el tema, porque Dios me empezaba a hablar de la renovación eclesiástica. Y uno de los puntos es la adoración. Una iglesia renovada tiene que ser un conjunto de hombres y mujeres adoradores de Dios. Y cuando les presenté esto en Inglaterra a los pastores, no al pueblo, se borraron de ríos de vida. Perdimos la iglesia de Emsburg, a lo mejor por otras causas. Ellos nunca admitieron que fue por falsa doctrina, pero eso pasó para que yo entendiera que tenemos que seguir recorriendo este camino de pioneros. Aunque nos cueste lo que sea, a cualquier precio. El que pone la mano al arado no es apto para el reino de Dios si mira atrás. Pero si mira adelante, verá aquello que le fue propuesto al Señor Jesucristo. Viendo lo que tenía por delante, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y al final no bailó con la más fea, sino que se abrazó con el amor de los amores, que es Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Y vamos terminando. Y termino no con las consecuencias que nos dijo esta mañana el pastor Joseph de la renovación, sino termino con los peligros de la renovación. Y esto me va a ser difícil explicarlo porque intento explicarlo muchas veces desde este lugar. No creo que lo haga bien y por eso creo que algunos no lo entienden porque les explico mal. Pero sabe el Señor que he estado orando para que pueda darme gracia y claridad para explicarle de un peligro que nos acecha cuando decidimos entrar de lleno como iglesia en la renovación. Y es aquello que dice Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 7. Yo a veces, salvando las distancias, me siento como Pablo en este versículo 7 y 8 que dice: y para que por la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por un lado, es una satisfacción muy grande ser pionero, abrir las Escrituras y encontrarse con revelaciones que ojo no vio ni oído oyó todavía, y Dios nos las revela. Es una gran satisfacción, un gran contentamiento. Pero al mismo tiempo hay un gran peligro que nos acecha, que es enaltecerse por la revelación, como le pasaba a Pablo.
¿Por qué le envió este mensajero de Satanás que le abofeté? Porque Dios estaba cuidando la vida de Pablo y veía que era un hombre lleno de problemas como tú y yo, que estaba en las mismas pasiones que Elías. Y Dios le dijo: te voy a enviar a alguien que te abofetee, porque estás a punto de meter la pata, de enaltecerte sobremanera. Yo recuerdo que esta noche, cuando ordené a mi hijo, le dije de parte de Dios que sigas bendiciendo a la iglesia, pero no te enaltezcas. Lleva a la congregación en humildad. Sé humilde. Si somos pioneros y nos jactamos de las revelaciones que recibimos, ¿sabe el miedo que tengo? Que Dios me corte el chorro, me corte la canilla, me deje sin revelación. Y es mejor una palabra del Señor que cualquier cantidad de dólares. ¿Para usted también? Bueno, eso lo verá usted con el tiempo. Pero pienso que esta noche tenemos que tomar una decisión bien firme. Desafiar este peligro. Decir: Señor, no me cortes la revelación. Envía más luz y más verdad. Dentro de las Sagradas Escrituras, ábreme los ojos para que pueda ver. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, cantamos en una canción pentecostal. Pero sigue revelándote a mi vida, porque me ha gustado tener la responsabilidad de ser misionero, de ser pionero. Y eso que casi me cuesta una desviación de mi mente natural. Lea el libro que dice Fe, Obediencia y Temor de Dios y verá cómo le cuento que estuve al borde de la locura por obedecer a Dios con Daniel García y hacer algo que nos pareció que era una excentricidad, pero era de Dios. Y vivimos juntos 2 o 3 años juntos. Y aquí estamos todavía juntos. Toca madera por las dudas. Después te doy mi cabeza para que toques madera. ¿Me entiende, hermano? Tenemos que tomar esta decisión. Envía revelación. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Y cuando tengas esta revelación y seas dueño de esta revelación, ponete en guardia. ¿Sabes cómo llegar a tener paz en el alma? Aquello que nos dijeron ayer o esta mañana. Mateo 11. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Es difícil saber que uno es diferente del otro? ¿Es difícil saber que Dios nos revela algo? Póngase en mi lugar, se imagina lo que me pasó en Inglaterra, se imagina lo que me pasó en Barcelona. Lástima que soy tan viejo ya, pero hasta desearía que me pasara otra vez. O quizás nos pasará, o le pasará a usted, que lo criticarán, le dirán que es excéntrico, le dirán que no es bíblico, pero usted aprenda a predicar como yo estoy aprendiendo, basándose únicamente en la Sagrada Escritura. Y entonces ocurrirá aquello que nos sé explicar. ¿Usted se acuerda de la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo oraba una oración que no podías decir que era mentira, porque era más religioso que el publicano, porque cumplía con las de la ley.
Y tantas veces hemos criticado esto y hacemos bien, porque no queremos parecernos al fariseo de ningún modo. Pero no lo critiquemos tanto. ¿Sabe qué estoy haciendo que es difícil de explicar y más difícil es ponerlo por obra? Orar al Señor y decirle: Señor, te doy gracias porque soy diferente eclesiásticamente de los otros. Porque me has revelado cosas que a los otros las has escondido y a mí me las has revelado como iglesia. Porque me has revelado más que lo que le ha revelado Héctor Sarsa, Osvaldo, Garbellini, Trovato. Me lo ha revelado a mí. Te doy gracias porque soy mejor que ellos. ¿Y qué? ¿Qué pasa si soy mejor que ustedes? No es tan mala la oración del fariseo: yo quiero ser diferente, no del planeta Marte, de acá no más, de Quilmes no más. Pero diferente ¿en qué? En santidad, en conocimiento de Dios. La oración tiene que ser esta: te doy gracias, Señor, porque me has hecho diferente, me has revelado cosas, pero sé propicio a mi pecador. Es decir, una cosa que pruébela de hacer. Orar como el fariseo con la actitud humilde del publicano. Es difícil. Yo lo intento hacer y me sale mal cada vez. Pero no tiro la toalla, ¿eh? A Cabezón no me va a ganar Titi Mirón, ¿eh? Que le dijeron Cabezón no sé cuándo, ayer o hoy. No me va a ganar. Porque yo soy de aquellos que ven el tren que pasa por la vía y yo voy delante y dice: chufla, chufla, como no te apartes tú. Y el tren a veces me pasa por encima, pero yo sigo diciendo: chufla, chufla, como no te apartes tú. ¿Me entendió, verdad? Dígame que me entendió un poquito. Aleluya, aleluya. Jesucristo reina en mi nación. Bendita sea esta Argentina que nos acogió hace 45 años. Llegamos aquí con mi mamá, mi esposa, yo, y quisimos ir a la iglesia y no pudimos. Veníamos con un fervor de España, huyendo de la persecución. Llegamos aquí a la tierra de la libertad. Y quisimos ir el domingo a la iglesia. Y mi hermana y mi cuñado Mirón vivían en Dorrego 109 y nos prestaron un camastro para nosotros en una pieza en un conventillo. Dorrego, en la misma calle de esta, que era una zanja llena de sapos. El número 109, cerca de la barrera. Y le dijimos: el domingo iremos al culto. Y Mirón me dice: este domingo no. Digo: ¿por qué? Dice: porque los hermanos cerraron la iglesia porque se pelearon entre ellos. Oh. Pero he aquí, ha pasado el invierno. Se han abierto las flores en la tierra. Y en mi alma ya hay una canción. Llegó la gloria postrera. Llegó la primavera a mi corazón. Vamos a despedirnos, yo por lo menos, con esta canción. He aquí, ha pasado el invierno. La lluvia ya se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. Y en mi alma yo tengo una canción. Llegó la primavera. Llegó la primavera. Llegó la gloria postrera a la iglesia. Llegó la renovación en la iglesia. Las flores espirituales se abren y cantamos con alegría. Aleluya.